Bueno, con este burrito y estos chicos acá en el medio del desierto vamos a empezar el video. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro domingo con el Tanaj, con la Biblia en la mano, en el desierto de Judea. Amigos, vine hasta aquí para mostrarles una vista panorámica sobre Jerusalén. Aquí detrás mío lo que vemos es la ciudad Jerusalén, las tres torres, la torre del monte de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la del Hospital Augusta Victoria y la torre de la Iglesia de la Ascensión, las tres en la cordillera del Monte de los Olivos. Y vemos aquí a mi derecha Maale Adumim. Lo que se ve aquí es Maale Adumim, que ya es en las afueras de Jerusalén y que significa la elevada hacia Adumim. ¿Por qué Adumim? Porque las rocas cuando son talladas tienen un color rojizo, Adom. Lo que les estoy mostrando es el camino que solía hacer la gente que salía de Jerusalén rumbo al Mar Muerto. Están acá con el burro corriendo atrás mío, pero bueno. Gente que solía hacer un sendero obviamente difícil por el desierto, que si bien son 30 kilómetros en bajada, días como hoy, de verano, de calor, yo creo que acá hace 60 grados de calor hoy, no se puede ni siquiera respirar en Israel del calor, pero era un sendero que solía hacer mucha gente, algunos porque querían meditar, querían estar solos, pero otros también porque eran perseguidos, se escapaban de Jerusalén y era el mejor camino y el mejor lugar para esconderse, para resguardarse. En toda esta zona hay un montón de cuevas, hay también lugares, hay oasis donde se puede tomar agua y hay también lugares donde habían pequeños asentamientos o incluso postas. Amigos, me enteré de que en ese sendero hay un lugar cerca de donde están los primos que se llama el Museo del Buen Samaritano, Museón Ashombroni Atov. Y eso es lo que quiero ir a conocer hoy, mientras también les hablo sobre este tipo de gente, los samaritanos, y obviamente para los hermanos cristianos que siguen este canal, que me acompañan a los paseos, les voy a relatar, a recordar sobre la parábola del buen samaritano, que supongo muchos de ustedes conocen, pocos de los hermanos judíos saben de lo que estoy hablando y por eso también quiero que la conozcan, porque es parte también de la historia de Tierra Santa, de la tierra de Israel. Les voy a mostrar este desierto. Miren lo que es el desierto de Judea. Obviamente el sol sale por el este. En esa dirección está el Mar Muerto. Y esto es Maale Adumim. Todo eso que se ve ahí. Y ahí están las tres torres de Jerusalén del Monte de los Olivos. Vamos, amigos. Amigos, presten atención a dos cosas. Al color de la roca, que como les dije es de color rojo, y la cueva en donde se solía esconder la gente. Lo que hoy es una ruta para vehículos, antes era un sendero que conducía desde Jerusalén a Jericó, caminando y viceversa. En la época de Jesús era notorio el peligro y la dificultad que caracterizaba este camino, conocido también como camino de sangre, por la cantidad de sangre que aquí se derramaba, de las muertes que ocurrían por causa de ladrones, y por eso también cuevas como estas para protegerse. ¿Quiénes fueron y quiénes son los samaritanos? Son uno de los pueblos más antiguos de la tierra. Son los descendientes del Reino del Norte, también conocido como el Reino de Israel. Aquel reino que fue arrasado por los asirios aproximadamente en el año 720 a.C. Los samaritanos son aquellos que su población fue acogida entre los habitantes del reino de Judea, que aún estaba en pie. Pero cuando los babilonios destruyeron Jerusalén y muchos judíos fueron capturados y llevados a lo que hoy es Irak, los samaritanos permanecieron en la que era su tierra, en esta, y así han hecho hasta el día de hoy. Cuando los judíos retornamos luego de 70 años de cautiverio a Israel, Ezra y Nehemías fueron los primeros en introducir reformas religiosas para los hijos de Israel.
Los samaritanos, fieles seguidores de su credo, rechazaron esas reformas y comenzó la separación. La principal diferencia entre judíos y samaritanos residía en el monte divino en donde rendir culto al Dios de Israel. Los judíos realizaban sus cultos en la capital de su reino, es decir, en Jerusalén, en el monte Moriah, pero los samaritanos lo hacían en el monte Gerizim, que era la capital del reino de Israel en el norte, en la ciudad de Siquem. Probablemente, al dividirse los reinos, los sacerdotes del norte, al no tener un monte en donde orar, decidieron introducir cambios en las escrituras y señalaron el monte Gerizim como el nuevo monte sagrado. Los samaritanos, al no haberse mezclado nunca entre más de 5 o 6 familias, han heredado muchos desórdenes y enfermedades genéticas, y es por eso que nunca superó el número de 2000 miembros. Y hoy, en estos días, el número que compone esa colectividad es idéntico al de tiempos bíblicos. Increíble. Otra diferencia histórica y actual entre samaritanos y judíos es que cuando el líder de los fariseos, el rabí Yohanan ben Zakkai, reformó la religión por completo, allí en Yavne, cuando ya no había templo en Jerusalén donde hacer los cultos, los samaritanos siguieron el sistema sacerdotal de la religión de Israel y quedaron aislados de los acontecimientos posteriores en el pueblo judío. Ellos nunca abrazaron ninguna reforma, y mucho menos las del judaísmo rabínico. Amigos, allí esto que vemos sucedió la parábola del buen samaritano y hacia ahí vamos. Bueno, ya estamos por entrar, solo les quiero contar como introducción que según el Nuevo Testamento, Jesús, que era judío, era muy tolerante y respetuoso por las creencias religiosas de los demás pueblos, en especial en su relación con los samaritanos. Ese grupo poseía un rico valor histórico en la cultura hebrea que lo convirtió en fuente de inspiración y enseñanza por parte del maestro de Galilea. Yeshua aprovechó la hostilidad entre samaritanos y judíos, que muchas veces evitaban todo contacto entre ellos, para dejarnos el mensaje de reconciliación entre los pueblos, superando odios y animosidades típicas de nuestro carácter inferior. Amigos, no me juzguen en el manejo del tiempo cronológico acerca de los 4 hechos que voy a traer y en los cuales aparece como protagonista los samaritanos por un lado y Jesús por otro. Amigos, no se olviden de que yo soy judío y mucho no sé sobre la vida de Yeshua, como lo saben ustedes. Y bueno, ya estamos adentro. Aquí sucedió un evento histórico y muy importante relatado en el Antiguo Testamento. Aquella famosa posta se transformó en un museo que lleva el nombre de aquella enseñanza, de aquella parábola, Ashombroni Atov, el buen samaritano. Mientras vemos mosaicos de sinagogas antiguas, reliquias de la época del Segundo Templo y riquezas arqueológicas de todo tipo, les voy a relatar 4 episodios que resumirán la estrecha relación entre Jesús y los samaritanos. La primera de las experiencias que le quiero contar sobre Jesús y el pueblo samaritano fue cuando Jesús le solicitó a sus discípulos que se adelanten y hagan los preparativos necesarios para su llegada a una aldea de samaritanos. Él sabía de que iban a ser rechazados, porque por la lógica es lo que debía suceder. Y ellos, por cierto, fueron expulsados airadamente por el poblado, pues iban de paso para Jerusalén a celebrar la Pascua judía. La actitud que asumieron los discípulos es totalmente contraria a la que Jesús esperaba. La rabia se apoderó de ellos a tal punto que Santiago y Juan los amenazaron. «Señor», les dijeron, «¿quieren que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?» Pero Jesús les reprendió. Terminó el incidente con sus discípulos afirmándoles: «El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas». Y se fueron a otra aldea. Otro día, camino hacia Galilea, 10 leprosos le pidieron a gritos a Jesús, manteniendo la distancia, por supuesto: «Jesús, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo de lejos: «Vayan a que los vean los Kohanim, los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios, sanos.
Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole las gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿dónde están los 9 restantes? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino tú como único extranjero? Para concluir, diciéndole, levántate, amigo, no fui yo quien te salvó, sino tu fe. Hay otra historia acerca de una mujer samaritana que transcurrió al lado del pozo de Jacob. Allí se había acercado Jesús, fatigado de una larga jornada de viaje. Jesús le pidió agua, algo poco común en esos tiempos, y se desató un diálogo en el que ella se dio cuenta de que Jesús era un profeta judío y le recriminó. Nuestros padres adoraron en este monte. Amigos, les recuerdo que estaban en Samaria, al lado de Siquem. Y ella le dijo, ustedes dicen que el monte está en Jerusalén y que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le respondió, llegará la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adoraremos a Dios. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación vendrá de los judíos. Pero está llegando la hora, le dijo, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. La mujer dijo, sé que va a venir el Mashiach, el llamado Cristo. Cuando venga, nos los desvelará todo. A lo que Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. Amigos, pero con todo respeto a todos los demás ejemplos, para mí la más hermosa enseñanza de Jesús con relación a los samaritanos la encontramos en el Evangelio de Lucas, en la parábola del buen samaritano, y para eso estamos acá. Ni siquiera hace falta que la relate por completo, todos la conocen. Una persona que estaba con dificultades en medio del camino, pidió ayuda a un leví, a un cohen, a un judío, ninguno se la dio, hasta que vino un samaritano y le salvó la vida. Aprovechando que un escriba se le acercó para indagarle acerca de cómo alcanzar la vida eterna, Yeshua describió el más hermoso poema de amor y humildad hacia su prójimo. La fascinante historia del samaritano permite comprender la importancia que tiene la acción misericordiosa ante el sufrimiento y el dolor de los demás. El samaritano, quien no vacila ante el sufrimiento ajeno, contrario a lo que hacen el sacerdote y el levita, representantes oficiales de la religión de la época, se mueve a compasión por él y pone en acción su amor hacia el prójimo. La lección de Jesús no solo nos permite comprender la importancia de la caridad en la vida del ser humano, sino que pone en evidencia la falta de solidaridad por parte de quienes representan la religión oficial. Mientras que al considerado, entre comillas, hereje, nos lo plantea como modelo de lo que hay que hacer ante el dolor en el mundo. Para terminar, amigos, les cuento que hay samaritanos y judíos buenos y malos. Algunos que están en el camino de la verdad y otros que no. Hay samaritanos que expulsaron a Jesús, hay quienes lo invitaron a quedarse con ellos y hay los que le sirvieron de ejemplo para dejar inscritas en la conciencia colectiva de la humanidad el sentimiento de compasión y misericordia hacia sus hermanos. Jesús los tomó como modelo y fue tal vez su único amigo en la historia de los tiempos. Pese a que muchos apuntan a su desaparición completa, la de los samaritanos, la historia parece indicar que los samaritanos seguirán viviendo en Medio Oriente, fervorosamente fieles a sus tradiciones, como una pequeña, exclusiva y exótica comunidad. Si los judíos estamos en vida gracias a la bendición de nuestro Dios, quién sabe, quizás los samaritanos estén bendecidos por quien para los hermanos cristianos es el mismísimo Mashiach, Jesús, el amigo de los samaritanos. Listo, amigos, espero que les haya gustado el paseo. Shalom.